revelación de la ira de Dios y la condición del corazón humano. Hoy meditaremos en uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. En esta parte, el apóstol Pablo de Tarso explica cómo la humanidad se ha apartado de Dios y cómo el pecado comienza cuando el ser humano decide ignorar la verdad de Dios. Abramos la Biblia y estudiemos este pasaje juntos. Versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Aquí Pablo enseña que Dios es justo y santo. La ira de Dios no es un enojo caprichoso, sino la reacción justa de Dios contra el pecado y la injusticia. Muchas personas conocen la verdad de Dios, pero la rechazan o la ignoran. Enseñanza. El problema no es la falta de verdad, sino que muchas veces el ser humano decide suprimirla. Versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios ha dado evidencia de su existencia. No estamos completamente a oscuras espiritualmente. Dios ha dejado señales claras de quién es Él. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. La creación misma habla de Dios. El universo, la vida y el orden de la naturaleza muestran el poder y la sabiduría del Creador. Por eso Pablo dice que las personas no tienen excusa. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Aquí aparece el primer paso del alejamiento espiritual. El ser humano deja de honrar a Dios y deja de agradecerle. Cuando el corazón pierde gratitud hacia Dios, comienza el camino hacia la oscuridad espiritual. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Pablo describe la arrogancia humana. Muchas veces las personas creen tener toda la sabiduría, pero al rechazar a Dios, terminan perdiendo la verdadera sabiduría. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Este versículo habla de la idolatría. En lugar de adorar al Creador, el ser humano comenzó a adorar cosas creadas. Cuando Dios deja de ser el centro, algo más ocupa su lugar. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Aquí aparece una frase importante. Dios los entregó. Esto significa que Dios permitió que siguieran el camino que ellos mismos eligieron. Cuando una persona insiste en alejarse de Dios, Dios respeta esa decisión. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este versículo resume el problema central. La humanidad intercambió la verdad por ideas falsas y decidió adorar la creación en lugar del Creador. Versículo 26-27. Aquí Pablo describe cómo el alejamiento de Dios afecta incluso el comportamiento moral y las relaciones humanas. La enseñanza central es que cuando una sociedad abandona los principios de Dios, las consecuencias se reflejan en la vida moral y espiritual. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Cuando el ser humano rechaza continuamente la verdad, su manera de pensar comienza a distorsionarse. El problema espiritual termina afectando también la mente y las decisiones. Versículos 29-31. Aquí Pablo menciona muchas actitudes que surgen cuando el corazón se aleja de Dios. Maldad, envidia, homicidio, engaño, arrogancia, desobediencia, falta de amor. Esto muestra que el pecado no es solo una acción externa, sino una condición del corazón humano. Versículo 32. Aunque saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, no solo siguen haciéndolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican.
El problema llega a su punto más profundo cuando las personas no solo practican el mal, sino que también lo celebran o lo justifican. Mensaje central del pasaje. Romanos 1, 18, 32 nos muestra tres verdades importantes. Primero, Dios se ha revelado al ser humano. 2. El pecado comienza cuando rechazamos la verdad de Dios. 3. Alejarse de Dios trae consecuencias espirituales y morales. Pero el mensaje del Evangelio continúa en el libro de Romanos, mostrando que Dios también ofrece salvación y gracia. Si este estudio bíblico habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a caminar en tu verdad. Comparte este video con alguien que quiera aprender más de la palabra de Dios. Y suscríbete para seguir estudiando la Biblia versículo por versos.